muchas gracias por tus bendiciones. Reconocemos hoy tu grandeza, tu poder y tu señorío. Venimos a tu presencia, Padre, para honrarte con todo nuestro corazón, para bendecirte con todo nuestro ser, Padre. Reconocemos hoy que no hay nadie como tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. No hay nadie como tú tan digno, tan grande, tan maravilloso. Hoy, Padre Santo, venimos a tu presencia con el propósito de honrarte, de reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, que tú eres el Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, que tú eres, Señor, el único digno de ser adorado y de ser bendecido, el único digno de ser exaltado, Padre. Tú, Señor, que creaste los cielos y la tierra, el mar, el universo y todo lo que conocemos y aún lo que no, tú, Señor, eres digno, Padre, de ser bendecido y de ser exaltado. Habemos en esta tierra un pueblo que te adora, Señor, que te honra, que te glorifica, que proclama tu grandeza, tu poder y tu majestad, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres maravilloso. Y decimos, oh Padre, como Pedro algún día expresó, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú puedes decir, Señor, ¿a quién iré si solamente tú eres mi fortaleza? ¿A quién iré, Señor, si solamente tú eres mi ayudador? ¿A quién podré ir, Señor, si solamente tú eres mi sanador? Solamente tú podrás libertarme, solo tú podrás perdonarme, solo tú podrás ayudarme, Señor. Solo tú podrás restaurar, solo tú podrás levantar, solo tú podrás bendecir, Padre. ¿A quién iremos, Señor, si solamente en ti encontramos la vida, si solamente en ti encontramos la paz, si solamente en ti encontramos la fortaleza, Padre? Hoy te bendecimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, Padre. Hoy te honramos, bendito Dios, con todo lo que somos. Hoy queremos cumplir la palabra, Señor. Debemos venir a tu presencia con acción de gracias. Debemos venir por tus atrios con alabanza, alabarlo, bendecir su nombre. Hoy queremos venir, Señor, con nuestra familia, con nuestros hermanos de la fe, con nuestros amigos que se conectan, venir a tu presencia para agradecerte, para honrarte, venir a tu presencia para proclamar tu grandeza, tu poder y tu majestad, tu señorío, Padre Santo, lo proclamamos hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy proclamamos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre, Señor amado, es tu misericordia, bendito Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Quiero invitarte para que hoy alabes a Jesús por medio de este cántico junto con tu familia. Te desconectes por un momento de todo lo ajeno, de todo lo que te distrae y te conectes con el Señor para recibir lo que Él tiene para ti. Hoy, únete con tu familia para adorarlo y dile por medio de este cántico, por medio de esta alabanza y por medio de esta adoración: Padre, no hay nadie como tú y a ti te damos en este día toda la gloria, la alabanza, el honor y la adoración. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará.
Jesús, Jesús, no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Señor, después de haberte adorado, después de haberte cantado, Señor, después de habernos unido en alabanza y en adoración para proclamar tu grandeza, creemos lo que dice tu palabra. Tú habitas en medio de las alabanzas
de tu pueblo. Tú estás en medio nuestro, Señor, porque tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Tú lo dices, Señor, y nosotros recibimos eso por la fe y creemos que tú estás en medio nuestro para levantarnos, para bendecirnos y para cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que cubras mis carencias, Señor, que perdones mis pecados, que perdones nuestros pecados y que hoy nos hables, Señor, y nos bendigas con tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir una palabra contigo en este día que va a ser de bendición. Prepara tu corazón para lo que Dios quiere hablar a tu vida y hablar a tu casa y a tu familia. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 11 al 14. Romanos, capítulo 10, verso 11 al 14. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será decepcionado, no será defraudado, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta palabra nos muestra una verdad poderosa. Muchas veces escuchamos dichos, frases argumentadas que debemos confesar y confesar y confesar algo para que sea una realidad. Queremos confesar y confesar algo para que sea una verdad. Pero lo que yo veo en la palabra es que cuando confesamos y confesamos, pero en nuestro interior no creemos, no sucede nada. La fe realmente comienza por la actitud que tenemos del corazón, por el creer, porque la Escritura dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, cuando tú y yo nos acercamos a Él, dice la Escritura que es necesario primero creer. Por esa razón, yo creo que debemos primero nosotros tener una convicción de corazón, creer que Dios es verdadero, que Dios es poderoso, que Dios tiene el control de todo, que Dios está en control, que Dios se va a glorificar, que la palabra del Señor se va a cumplir en nuestras vidas. Y cuando yo tengo esa actitud en mi corazón, entonces ahí sí me acerco a Dios. Me acerco a Dios para confesar, me acerco a Dios para declarar la palabra, pero habiendo creído que el Señor se va a glorificar. Esos son actos de fe que muestran realmente un hombre y una mujer que cree a Dios. Y cuando somos así, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y vemos la gloria de Dios obrando en nuestra familia y obrando a nuestro favor. En una historia de la palabra nos muestra a un hombre romano que viene a Jesús y le dice al Señor: Señor, sana a mi criado, a mi siervo, porque está muy enfermo. Y el Señor dice: voy a ir contigo. Y el romano le dice: no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Tan solo di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo hombres bajo mi mando. Y digo a este: ve y va. Le digo a aquel: ven y viene. Le digo a aquel: haz esto y lo hace. Y es solamente con la palabra. Y Jesús, dice la Escritura, que se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiero usar esta expresión o esta historia para ilustrar de lo que estoy hablando. Este hombre se acerca a Jesús creyendo,
Primero creyó y después habló. Primero creyó y después pidió. Primero creyó y después habló y dijo lo que quería que pasara en su vida. Nosotros debemos sacar de nuestra mente que debo confesar y confesar y confesar para que sea una realidad, para que se haga una realidad en mi vida. Yo veo esto más como algo de agüero, de suerte, de poder pensar que esto va a ser una realidad. Cuando yo veo la Escritura, veo como lo que Dios nos enseña es que yo debo acercarme a Él creyendo ya que Él es real, creyendo que Él tiene todo en control, creyendo que Él es poderoso para obrar, que Él es poderoso para hacer algo en mi vida. Y esa es la verdadera fe que el Señor está buscando. El Señor dice, de este hombre dice que se maravilló y dice, ni aún en Israel, quiere decir, ni aún en mi pueblo he hallado tanta fe he hallado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos a Él? Cuando nos acercamos a Él, ¿cómo realmente es nuestra actitud al venir a su presencia? ¿Cómo es la actitud que tenemos cuando nos conectamos al servicio, cuando vamos a la oración? ¿Cómo es la actitud cuando clamamos o cuando pedimos algo al Señor? ¿Cuál es la actitud, la verdadera actitud de nuestro corazón? No estoy hablando de la actitud en la cual yo hago una oración, en la cual me conecto a un servicio, en la cual voy a un culto. No estoy hablando de esa actitud de cuando otros nos ven, sino estoy hablando de cuál es la actitud del corazón, la verdadera actitud del corazón. ¿Cuál es esa verdadera actitud que yo estoy teniendo para con Dios? Porque el Señor dice en la Escritura que Él ve el corazón, que Él conoce el corazón, que Él discierne los pensamientos, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, Él ya la conoce. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú tienes cuando vienes al Señor? ¿Cuál es la actitud que se tiene cuando se viene a Jesús? ¿Cuál es la actitud? ¿Es una actitud realmente de creer? ¿Es una actitud realmente de decir, Señor, yo vengo a ti porque creo que tú eres verdadero, creo que tú eres galardonador, creo que tú tienes el poder, creo que tú tienes el dominio, creo que tú tienes la autoridad, creo que para ti no hay nada imposible, que la circunstancia o las circunstancias que vivo pareciera no tener solución, pareciera que no tuvieran una solución para mi vida, no hubiera solución para lo que estoy viviendo, no hubiera solución para lo que está viviendo mi familia, no hubiera solución para lo que estoy viviendo financieramente. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor con esa actitud, entonces sencillamente Dios va a comenzar a glorificarse. Pero cuando la actitud del corazón es, me acerco al Señor viendo la situación que estoy atravesando, que no tiene solución, y mi corazón está lleno de duda, pensando que el Señor no podrá hacer nada, sencillamente estoy perdiendo mi tiempo. Por más que confiese, por más que declare, por más que decrete, por más que siembre, que haga, que dé, por más sacrificios que haga, nunca va a pasar nada. Vemos en la historia a un hombre romano que dice, Señor, tan solo di la palabra. Está diciendo, Señor, reconozco que tú estás bajo autoridad, bajo la autoridad de un Dios poderoso. Y cuando tú dices la palabra, lo que tú dices se vuelve una realidad. Y dice la Biblia que el Señor se maravilló y el Señor dijo, ni aún en mi pueblo he hallado tanta fe. Qué triste que el Señor diga, ni aún en medio de mi pueblo hallo tanta fe como en aquellos que no son mi pueblo, como en aquellos que no son mis hijos, como en aquellos que desconocen mi palabra. No he hallado tanta fe como en aquellos que simplemente cuando tienen una necesidad creen que hay un Dios que es poderoso. Nosotros debemos cambiar esa actitud y comenzar a acercarnos a Dios creyendo que Él está con nosotros, creyendo que Él es más poderoso que cualquier circunstancia, creyendo que Él es más poderoso que cualquier situación. Y cuando yo comienzo a creer,
en que cuando me acerco a Él, Él está ahí conmigo, entonces todo en mi vida comienza a cambiar. Yo comienzo a tener un cambio de actitud, pero también comienzo a tener un cambio de vida, porque no quiero decepcionar a Dios, porque no quiero entristecer al Espíritu Santo, porque no quiero dañar mi relación con el Señor, y es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos y entendamos. ¿Por qué tomé esta palabra? Porque en esta palabra el apóstol nos enseña que el que está hablando es el Señor. Por eso dice la Escritura dice, cuando dice la Escritura dice, nos está hablando la palabra. La palabra dice, el Señor es la palabra. Dios es el que está hablando. Dios es el que está diciendo. Y cuando Dios está diciendo algo, todo lo que Dios está diciendo es una realidad. Tiene su sello, tiene su garantía, tiene realmente toda autoridad. La Escritura dice que todos los que confiamos en Él no seremos jamás avergonzados. Tú no serás avergonzado por el enemigo. Tú no quedarás en vergüenza en la situación que estés atravesando. Tú no quedarás en vergüenza. Tú no vivirás para siempre con una enfermedad. Tú no vivirás para siempre en pobreza. Tú no vivirás para siempre en escasez. Tú no vivirás para siempre con deudas. Tú no vivirás para siempre en ese pleito en familia, en esa división en el hogar. Tú no vivirás para siempre en esa situación que estás atravesando, porque dice la Escritura que todos los que en Él creen no serán jamás avergonzados. Notemos que hay una condición, y la condición es creer, creer con el corazón, creer que Él está con nosotros, creer que Él es poderoso, creer que Él está por encima de todo, que no hay nada que para Él sea imposible, que no hay nada que se salga de control, que Él tiene el poder para cambiar todas las cosas, así como cuando el Señor estaba en la barca, dice la Biblia, que se levantó una gran tormenta y las olas golpeaban la barca, de tal manera que parecía que se hundían. Los que iban en la barca eran los discípulos de Jesús, hombres experimentados en el mar, hombres con experiencia para navegar, pero por más que usaron su experiencia, por más que usaron su habilidad, por más que usaron su fuerza, no podían estabilizar la barca porque la tormenta era demasiado fuerte. Y dice la Biblia que las olas golpeaban la barca y parecía que esa barca se iba a romper en dos. Y despiertan a Jesús, porque Jesús, dice la Biblia, está durmiendo. Y dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor dice en la Escritura que Él se levanta y dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. No importa la circunstancia que atravieses, el Señor dice que tienes que creer. El Señor está contigo. Y la Biblia dice que pareciera que la barca se iba a romper. Cuando viene la situación difícil, cuando estás atravesando la situación compleja en tu vida, en tu casa, en tu familia, parece que es tu final. Parece que es el momento de la derrota. Parece que vas a quedar avergonzado. Parece que la barca se rompía. Parecía que las olas la iban a romper, pero el Señor estaba con ellos. Y si el Señor estaba con ellos, esa barca jamás se iba a romper, porque Él no lo iba a permitir. Si el Señor está contigo, esa situación no te va a derribar. Esa situación no te va a dejar en el suelo. Esa situación no te va a destruir, porque Él está contigo y Él no lo va a permitir, porque todos los que en Él creen no serán jamás avergonzados. Dios te levantará. Dios hará contigo cosas grandes y maravillosas. Dios hará con tu familia cosas extraordinarias. Dios tiene el poder para cambiarlo todo, para hacerlo todo nuevo. Dios tiene el poder para restaurar, para restituir, para fortalecer, para levantar. Dios tiene el poder
para pararse frente a la tumba, aún lo que consideramos que murió en nuestras vidas, que perdimos. Él tiene el poder para pararse frente a esa tumba y decir: Lázaro, ven fuera. Él tiene el poder para resucitar lo que tú dabas por perdido, para restaurarlo, para traerlo de nuevo a tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Y Él nos ha dado una promesa que no nos dejará avergonzados. Él nos ha dado una promesa que no nos dejará en el suelo, que no quedaremos en derrota, sino que Él nos levantará en bendición. La Escritura dice, ese es tu sello de garantía, porque cuando dice la Escritura dice, vaya la redundancia, está diciendo Dios te lo está hablando, Dios te lo está confirmando, Dios te lo está afirmando. Y cuando Dios lo dice, cuando Dios dice algo, todo lo que el Señor dice se cumple. Recuerda que en la creación el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El Señor dijo, sepárense las aguas de las aguas, y fue así, de esa manera. Hágase los mares, fórmese las bestias, fórmese los animales marinos, fórmese la vegetación, árboles frutales, cada uno con su semilla. Hizo al hombre y todo lo hizo con la palabra, porque para Él no hay nada imposible. Él es Dios y tiene control de todas las cosas. La Escritura lo dice, que Él no te dejará avergonzado. Él no te dejará en derrota ni en vergüenza, porque dice su palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan su nombre. Él, aquel que es el Dios de Israel, el que abrió el mar en dos, el que derrotó a Faraón, el que derrotó al ejército del Faraón, el que guardó al pueblo en el desierto, el que lo sostuvo, el que lo protegió, el que lo introdujo a la tierra prometida, el que prosperó a un pueblo y lo hizo una gran nación. Ese Dios es tu mismo Dios. Él es el Dios de judíos, pero también es el Dios de griegos. Quiere decir de un pueblo que no es judío, pero que es pueblo, que cree en Él y que confiesa su nombre. Ese Dios es tu Dios, porque Él es rico para con todos, porque Él te ama a ti, porque Él murió por ti. Jesucristo murió por ti en la cruz, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice la Escritura, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo creemos y somos parte del mundo, pero tú y yo creemos, ahora somos parte del reino de los cielos. Todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Él es rico para con todos. Él es misericordioso para con todos. Tú eres parte de ese especial tesoro. Tú eres parte de ese pueblo adquirido, de ese pueblo el que el Señor está llamando, de ese pueblo que el Señor redimió, que el Señor compró con su sangre, con precio de sangre. Nos compró el Señor y tú eres parte de ese pueblo. Y Él es rico para bendecir tu vida, para bendecirte y hacer contigo todo lo que prometió. Y sigue diciendo la Escritura en el verso 13, dice la palabra, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo tú puedes invocar a Dios si no crees? ¿Cómo puedes invocar a Dios si no crees en Él? ¿Y cómo vas a creer si no has oído su palabra? ¿Cómo vas a creer en un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a creer si no conoces la palabra? Lo que tú conoces muchas veces no es la palabra de Dios. Lo que tú sabes y conoces muchas veces es lo que el mundo y la vida te han traído por generaciones, te han traído por años de vida, generación tras generación. Quizá ha venido palabra de fracaso, quizá ha venido palabra de enfermedad,
quizá ha venido palabra de ruina, quizá ha venido palabra de muerte prematura, quizá ha venido palabra de enfermedad, pero yo quiero decirte hoy que lo que Dios dice de ti siempre serán cosas buenas. Lo que tú tienes que oír es la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han, de aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerán? ¿Cómo creeremos nosotros en aquel al cual no hemos oído? Si tú no oyes la palabra, no lees la palabra, sencillamente no tienes en quién creer y tu fe, como dice la palabra, estará contaminada por la duda. Será duda que dice la Escritura que el que duda es semejante como la ola del mar que es echada de un lugar para otro y que no tiene galardón, que no tiene premio y que no tiene recompensa. Tú y yo debemos acercarnos a Dios creyendo primeramente, creyendo que Él es real, creyendo que Él es mi Señor, creyendo que Él es mi Dios, creyendo que Él es poderoso, creyendo que para Él no hay nada imposible. Y cuando yo me acerco al Señor con esta actitud, entonces ese mar de problemas se abrirá en dos. Entonces el Señor peleará por nosotros. Entonces los cielos se abrirán y vendrá maná del cielo. Vendrá bendición de parte de Dios y Dios se glorificará de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Pero es necesario creer. ¿Cómo dice la Escritura? Quiero volver a leer ese texto de la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocaremos? ¿Cómo invocaremos a Dios si no hemos creído la palabra? Peor aún, si desconocemos la palabra. La falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. La falta de conocimiento nos lleva a vivir una vida de ruina, de fracaso, de derrotas. ¿Cómo invocaremos? ¿Cómo invocamos a alguien que no conocemos? ¿Cómo tú podrás invocar a alguien que no conoces? ¿Y cómo lo conocerás si no lo escuchas, si no tienes relación con Él? Escucharlo es tener relación con Él. Él quiere tener relación con nosotros, quiere tener relación contigo para que lo conozcas, para que lo ames por lo que Él es, para que comprendas que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que Él tiene dominio sobre todas las cosas, que Él te ama y que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo y con todos los tuyos. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues, dice el escritor, cómo pues invocarán? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo nosotros podemos invocar a aquel del cual no hemos oído? ¿Qué invocamos nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué dices tú cuando estás pasando una prueba? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca en medio de la adversidad? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca en medio del problema, de la situación? ¿Cuáles son las palabras que expresas cuando ves el mundo y lo que se vive hoy en el mundo? ¿Qué son las palabras que salen de tu boca? En medio del problema, de la crisis, de la situación, ¿cuáles son las palabras que confiesas? ¿Cómo invocaremos a aquel del cual no hemos oído? Oído es oír su palabra, oír que Él es poderoso para cambiar, para transformar, para renovar, para dar vida, vida en abundancia, para levantar a aquel que está en el suelo, para levantar a aquel que está en los vicios, para restaurar las vidas de aquellos que se están perdiendo, para hacer cosas grandes y maravillosas con aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ese es el Dios de la palabra de la Biblia. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese es el Dios maravilloso que nos muestra la Escritura. Pero ¿cómo lo invocaremos si no hemos oído de Él? ¿Cómo lo invocaremos si lo desconocemos? ¿Cómo lo invocarás tú si lo desconoces? Yo quiero decirte hoy que debes acercarte a Dios con actitud de corazón, creyendo que Él es real, creyendo que Él es poderoso. Debes amar la palabra y leerla, porque allí estás escuchando al Señor y de esta manera podrás invocar al Señor, podrás invocarlo a Él en medio de la angustia, de la necesidad, pero también en medio de las alegrías, en medio de las decisiones, en medio de las situaciones. Tú lo podrás invocar y Él se va a glorificar en medio de ti y en medio de todos los tuyos. Yo quiero invitarte para que tú cambies la actitud del corazón, para que cuando tú te acerques a Dios lo hagas con una actitud correcta, la actitud de que Él es real, la actitud de que Él está contigo, la actitud de que Él cumple su palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La actitud que cuando Él dijo que si nosotros creemos en Él y lo recibimos como Señor, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La actitud de creer que Él es más poderoso que cualquier circunstancia que podamos atravesar o vivir, que Él puede transformar las vidas, que Él puede transformar las familias, que podemos orar para que el Señor intervenga en nuestro mundo, para que el Señor intervenga en nuestra Colombia, para que el Señor intervenga en todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Nunca demos nada por perdido, nunca demos a nadie por perdido, sino que nuestra labor es orar, decir: Señor, tú tienes el poder para transformar, tú tienes el poder para cambiar, y tú tienes el poder para hacer todas las cosas nuevas. Yo quiero invitarte para que tú comiences a hacerlo en ti, para que comiences a hacerlo con los tuyos, para que comiences a hacerlo en tu familia, y de esta manera comiences a crecer y puedas hacerlo con tus vecinos, con las personas que te rodean, con tus enemigos, con los que desean tu mal. Que tú comiences a ser aquel que predica la palabra, que habla la palabra, y aquel que cree la palabra, porque si lo hacemos, entonces veremos la gloria de Dios y la palabra se cumplirá. No seremos jamás avergonzados. Cree esta palabra. Yo sé que esta palabra es para ti. El Señor no te va a dejar avergonzado, y la situación que estás atravesando, el Señor te va a librar y el Señor te va a sacar en victoria. Y todos los que se han burlado, y todos los que se burlan, que hablan en lo secreto de ti y te señalan, verán cómo Dios te levantará, cómo Dios bendecirá tu vida y cómo Dios hará contigo cosas grandes y maravillosas. Dios te guardará y Dios hará contigo todo lo que prometió. Bendito eres, oh Dios, santo y maravilloso. Tu presencia está en este lugar y lo creo con todo mi corazón. Y creo que esa presencia tuya, Señor, toca las familias en este día. Toca los hogares, trayendo restauración, trayendo restitución, trayendo sanidad, trayendo vida. Señor, en el nombre de Jesús desato tu palabra, desato palabra de vida, palabra de sanidad. Desato una palabra de bendición sobre tus hijos y declaro, Señor, que tú obrarás, que tú te glorificarás de una manera sobrenatural, Padre, trayendo sanidad sobre los que están enfermos, trayendo libertad sobre los que están cautivos por algún vicio, trayendo libertad sobre los que están atados por la enfermedad, trayendo libertad sobre los que están atados por el enemigo. Tú traerás libertad sobre las finanzas, Padre. Traerás libertad y romperás todo yugo. Y tú te glorificarás, Padre, y sacarás de la deuda,
Romperás ese yugo de la deuda, Padre, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, obrarás, Señor amado, y no nos dejarás avergonzados. Traerás bendición de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Y todos aquellos, Señor, que han creído y han declarado tu palabra y han sembrado y han actuado por la fe, tú jamás, Señor, nos dejarás avergonzados. Por eso creo con mi corazón que Dios te levantará, que Dios te bendecirá y te dará la victoria en todas las áreas de tu vida y hará contigo todo lo que prometió, porque te ama el Señor y tiene un propósito en tu vida. Tú lo puedes creer, lo vas a recibir, porque para el que cree todo es posible. El Señor los bendiga y Dios los guarde a cada uno de ustedes. Tengan un día lleno de la bendición de Dios junto con sus familias y una semana en la que se abrirán los cielos y verán la gloria de Dios fluyendo en sus vidas, fluyendo en sus familias y Dios cumpliendo su palabra y cumpliendo sus promesas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios los guarde.